Pues sí, alguien estuvo en Chicago en el año 66 y envió esta postal. Recibido un cariñoso saludo. Estamos pasando unos días en Chicago, de regreso a la casa. Pues sí, vamos a viajar a Chicago. Es una ciudad que no conozco, ya me gustaría. Ojalá algún día vaya por esas calles que pasean los personajes de la película que vengo a comentar hoy. Cadillac Records es una película en la que hay muchas escenas, mucho material en mi canal porque refleja muy bien muchas capas. Pueden ver la película tranquilos si la encuentran por ahí en alguna plataforma, porque no les voy a hacer ningún spoiler. Simplemente voy a tratar de desentrañar las 5 capas sociales y también musicales que creo que divulgan muy bien la película. La primera es innegable y creo que es fundamental para entender la historia de la música afroamericana, que es el tema del racismo y la segregación. La película transcurre desde el año 48 hasta el año 68 más o menos, pero arranca en el año 48 en un Mississippi rural con Muddy Waters trabajando los campos de algodón. Después de las leyes Jim Crow sabemos que en el sur de Estados Unidos pues todavía la situación del racismo y la segregación era todavía más intensa que en el norte. Y el lema ese que salió después de las leyes de Jim Crow, aparentemente para la igualdad entre blancos y negros, pero que realmente proclamaba aquello de somos iguales pero separados. No se podían hacer bandas mixtas, con lo cual pues los músicos negros tuvieron que desarrollar sus carreras en ese ambiente de segregación. Ahí aparece Muddy Waters. Es muy buena la escena en que Alan Lomax va a grabarlo al campo porque básicamente es una escena que se dio en la realidad. Están esos registros, son los primeros registros grabados. Muddy Waters escucha por primera vez su voz y decide que puede ser cantante. No sabemos si en la realidad pasó así, pero en la película nos lo presenta así. Y deja ese Mississippi rural y se va a Chicago. Ahí se va a desarrollar la mayor parte de la trama de la película. Él llega a Chicago con esos complejos de una persona de ambiente rural y con lo primero que se encuentra es con que el bullicio de las calles no le permite que se escuche ni su guitarra ni él, por lo cual se ve obligado a enchufarse, a amplificar la guitarra y empieza ahí la época de la amplificación. Otra de las capas que es interesante y que si te gusta lo tecnológico, pues seguramente también es una manera de disfrutar la película en una segunda o tercera visión, cómo empiezan los estudios, cómo la grabación multipista va a revolucionar las grabaciones de música, las va a hacer más baratas, las va a hacer más accesibles. El papel que juega la radio y la radiofórmula, los inicios del Billboard, de las listas de éxito, y aquella música racial empezaba a gustar. Y ahí aparece un personaje real también, Willie Dixon, que fue una de las almas de los estudios de Chess Records, una persona muy prolífica, aparte de la historia del blues y del rock. La tercera capa, que es muy interesante, la aparece de la mano principalmente de Chuck Berry. Es un personaje muy simpático en la película y bueno, y le aporta, aparte de frescura, incorpora ese elemento de cómo esos primeros artistas negros del blues rock, todavía no era rock and roll, como pueden ser Chuck Berry o el mismo Little Richard, empiezan a dar una frescura, pues esos chicos de principios de los 60 se enamoran literalmente de esa nueva música, de esa nueva manera de bailar, que a sus padres les parecía una locura y que inicialmente también fue un estilo negro. Muddy Waters también se refleja en la película y los viejos bluesman empiezan a verse un tanto anticuados, ya no venden tantos discos, sino que esa nueva clase media que ya empieza a tener dinero para comprarse discos y esa juventud pues empieza a comprar un nuevo estilo que va a ser la base del rock and roll. Y también vemos cómo esa música va a ser rápidamente apropiada por una industria blanca que evidentemente ve un filón para ganar dinero y bueno, ahí aparecerán primero los Rolling Stones que aparecen en la película cuyo nombre precisamente viene de una canción de Muddy Waters y así lo reconocen en la propia película. Y bueno, y más adelante con Elvis que aparece en una escena de televisión en la película. También con Beach Boys que hace un plagio a un tema de Chuck Berry. Básicamente es esa apropiación, la película plantea esa apropiación que se hace desde la industria, llamémosla blanca, de todos esos autores. A partir de ahí se plantea una cuarta capa de la película. Los rockeros negros se convierten en una excepción, Chuck Berry seguirá activo, pero básicamente el rock se va a convertir en una música donde la mayor parte de los autores son hombres y son blancos. Llegará el rock británico,
a Chicago, tocarán los Beatles en Chicago y será una auténtica locura en los años 60. Y cuando Muddy Waters hace su gira por Europa, que también hace un guiño a la película, a final de los años 60, pues ahí aparecerán pues Eric Clapton, Paul Anka, toda la serie que creará un nuevo blues, que es el blues británico, que también venderá millones de discos y se convertirá en una escuela propia de blues, no siempre bien aceptada por los bluesman negros. Y digo bluesman cuando también podría decir blueswoman, porque esa sería una quinta capa de la película, que es el personaje de Etta James y cómo se retrata una presencia femenina en el rock, que en este caso está encarnada por un personaje donde sus miserias personales, su sensualidad y todo ese tipo de elementos parece que pesan más que su calidad vocal o que su estilo. Casi siempre en la historia del rock han sido muy pocas las mujeres que han aflorado. Sin embargo, en los orígenes, pues ahí estuvieron Sister Rosetta Tarp o Big Mama Thornton o Ma Rainey, mujeres que estaban ahí en los orígenes del rock y sin embargo, pues prácticamente quedaron en el ostracismo más absoluto hasta que ya recientemente ha habido una especial sensibilidad por recuperar esas voces femeninas que siempre estuvieron ahí. El caso de Etta James, que en la película interpreta a Beyoncé, y que una cosa que también me gusta de la película es que los temas musicales aparecen prácticamente completos. Queda otro personaje que, a pesar de mostrarse como secundario, yo creo que es un contrapunto a esa rivalidad, digamos, de estilos entre el blues más clásico con lo que lleva de lealtades y el moderno blues que dará lugar al rock and roll, en el que ya parece que el dinero interesa más que la lealtad. Ahí aparece el personaje de Howlin' Wolf, que a mí también me encanta, aunque sea, como digo, una trama muy secundaria con respecto a otros personajes. Una última capa sería, creo que la figura de Phil Chess, de Chess Records, la romantiza un poquito porque yo creo que el pretexto de la película y lo que le da título, que es los Cadillac que Phil Chess le regalaba a sus músicos, en realidad era un pago envenenado porque sabemos que Chess Records tenía unas condiciones bastante leoninas, bastante poco transparentes y que la mayoría de los autores que le dieron muchísimo dinero a esas discográficas pues prácticamente se quedaron sin derechos de autor, se quedaron sin derechos de interpretación y bueno, y tuvieron que hacer muchos directos para, en muchos casos, vivir peor que muchas personas que después hicieron versiones de sus canciones y ganaron millones. Bueno, yo creo que ahí está completa la película. Yo seguiré teniendo ganas de ir a ver. Creo que hoy lo que era el estudio Chess Records han hecho un pequeño museo. Chicago debe ser una ciudad fascinante, no la conozco. Y a ver si tengo un pretexto para ir a Chicago y puedo contárselos en otro vídeo. Espero verlos de nuevo, contarles más batallas en torno a la música y los lugares.